Día con día vivimos diferentes momentos, sucesos que complementan y hacen más llevadera nuestra cotidianidad. A veces, esas experiencias son reconfortantes y alentadoras. A veces son tristes y abrumadoras. Y entre todas ellas, a veces, y afortunadamente solo a veces, son extrañas, desconcertantes, atemorizantes o simplemente inquietantes. Por eso, en esta nueva sección para el canal, te traeremos una breve recopilación de experiencias anómalas cuyo protagonista podría ser tú. Esta es una de mis muchas experiencias paranormales, pero esta me ha perseguido durante años y siento la necesidad de compartirla con ustedes. Sucedió hace unos 9 años, cuando yo tenía 13. En ese entonces vivíamos en una casa en la que mi habitación estaba exactamente al frente de un pasillo. Siempre tuve problemas para dormir, así que en esa ocasión estaba completamente despierta a las 3 de la mañana, mirando el pasillo oscuro como solía hacer cuando no podía conciliar el sueño. Pero esa noche en particular estaba más inquieta y sentí que algo andaba muy mal. La sensación de inquietud se sentía en la boca de mi estómago. Era como si estuviera esperando que sucediera algo horrible y fuera inevitable. Mientras mi inquietud se hacía cada vez más fuerte y podía sentir el dolor derivado del miedo, vi a mi madre salir de su habitación y dirigirse al baño. Me sentí tremendamente aliviada por eso. En ese justo momento, incluso escuché el ruido de la manija de la puerta del baño y como estaba vieja y suelta, hizo su característico sonido tintineante. Entonces decidí levantarme y salir de la cama para hablar con ella, y así poder calmarme. Pero cuando pasé por el marco de la puerta y vi hacia el área del baño, noté que estaba completamente vacía, por lo que me quedé totalmente paralizada en el lugar por un momento. No encuentro palabras para describir el horror que sentí. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo, también sentí que me salpicaba la cabeza con agua fría. Me quedé allí, incapaz de dar la espalda al pasillo oscuro y miré hacia el dormitorio. Mi mamá y mi papá dormían allí tranquilamente sin saber lo que me acababa de pasar. De alguna manera encontré la fuerza para caminar de regreso a mi cama y me metí debajo de las sábanas mientras temblaba de miedo. No recuerdo haberme quedado dormida. Tal vez simplemente me desmayé del miedo. Incluso hasta el día de hoy, después de 9 años, estoy segura de que lo que vi fue algo idéntico a mi mamá. Su cabello negro rizado y brillante fue lo que me hizo sentir segura de que era ella. De lo que en el momento no me di cuenta fue que mi mamá no tenía una pijama completamente blanca, prenda que esa cosa estaba usando cuando eso sucedió. Como dije al principio, esta es solo una de las muchas cosas que me sucedieron en esa casa, y no se limita a ese lugar, es como si algo siempre me siguiera. Y de esto puede dar testimonio incluso mi hermana, que la pudo ver pasar 2 o 3 veces, aunque no tengo ni idea. Como esta historia ha estado rondando mucho en mi mente últimamente, pensé que podría ser un buen momento para sacarla de mi pecho y contarla, con el fin de escuchar las opiniones de otras personas. Comenzó cuando tenía alrededor de 7 años y recién nos habíamos mudado a nuestro nuevo apartamento. Recuerdo que mi mamá y su novio estaban tan cansados de mover muebles y cajas que decidieron tomar una siesta al mediodía y yo decidí unirme a ellos. Me desperté con un sentimiento que no pude identificar del todo en ese entonces, pero sabía que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor y vi una extraña figura ligera de pie detrás del tocador al final de la cama de mi madre, mirándonos. Quedé tan sorprendido que me tomó unos minutos despertar a mi mamá y decirle que estaba viendo algo extraño. Ella me dijo en ese entonces que probablemente fuera un efecto de luz o algo del exterior,
antes de volverse a dormir de inmediato. Sabía que eso no podía ser cierto ya que estaba parado en medio de la habitación, pero confié en las palabras tranquilizadoras de mi madre lo suficiente como para eventualmente volver a dormirme. Unos 7 años después, entonces mi madre trabajaba en un club en ese momento, haciendo turnos de noche de forma regular. Odiaba estar solo en nuestro apartamento, era una casa con paredes delgadas, pero podía notar la diferencia entre el golpe de las puertas de los gabinetes y los pasos en nuestro apartamento o en el de los vecinos. Me llevé todo lo que necesitaba para sobrevivir las noches de una manera cómoda y me encerré en la habitación de mi madre, porque era la única que tenía una computadora en ese momento, la cual utilizaba para ver programas que me sirvieron de distracción lo suficiente como para eventualmente quedarme dormido. Fue uno de esos días en los que me desperté en medio de la noche, lo cual era inusual en mí. Me tomó un segundo, pero finalmente me di cuenta de la figura de pie frente a mi cama, mirándome. Entré en pánico, pero no pude hacer mucho al respecto, así que cerré los ojos y decidí que era mejor actuar como si no lo viera. Un momento después, me atreví a abrir los ojos lo suficiente para comprobar una vez más si realmente estaba allí o si mis ojos somnolientos me jugaban una mala pasada. Y allí seguía. La mejor forma en que puedo describirlo es como uno de esos disfraces infantiles estereotipados. Alto y blanco, parecía como si alguien le hubiera hecho unos agujeros para los ojos, pero estaba extremadamente borroso, por lo que realmente no se podía distinguir un corte claro donde se supone que estaban los agujeros. Recuerdo que se lo conté a mi abuela y ella dijo que podría ser un espíritu amistoso y que debería pedirle que se fuera la próxima vez que lo viera. Pero yo no estaba tan convencido de que fuera amigable mientras me acechaba al dormir. De igual manera quería intentarlo de todos modos, pero por suerte esa ocasión nunca llegó. La sensación de inquietud se detuvo un día de repente y lo olvidé por completo. Años después, cuando yo tenía 19, le volví a hablar a mi madre de los incidentes del pasado, lo cual no era nada nuevo para ella, pero nunca me creyó, hasta que me dijo lo siguiente. Un día normal de camino al trabajo, casualmente encontró dinero en la calle. Eran casi unos 100 euros. El mismo día, pero horas después, una rara señora se le acercó y le empezó a hablar diciéndole que era algo así como una bruja o medium, y que podía ver el aura de las personas, o algo así. Le dijo que ella también fue una bruja en una vida diferente, y por eso quería ayudarla. Ahí le comentó que había algo sobre su hijo, he aquí yo, que necesitaba decirle, pero que solo podría ayudarla si recibía algo a cambio. Lo que la señora pidió fue todo el dinero que mi madre llevaba consigo en ese momento, y como en ese entonces nos esforzábamos para llegar a fin de mes usualmente, le dijo a la señora que no podía darle todo, pero que estaba dispuesta a darle el dinero que había encontrado más temprano ese mismo día. Luego, la mujer procedió a decirle a mi madre que sabía de algo a lo que yo le temía y que era necesario tomárselo muy en serio. Todo lo demás que mi mamá puede recordar es que la mujer le contó sobre su vida pasada, y como mi mamá no pudo darle todo el dinero que tenía, la mujer dijo que de igual manera no podía contarle todo lo que sabía, pero prometió hacer algo al respecto. Y ese fue presumiblemente el momento en que dejé de sentir miedo de un momento para otro respecto a la entidad que me acosaba. Cuando mi madre me reveló este aspecto completamente nuevo de la historia, me quedé desconcertado y no sabía qué decir, pero me aseguró aún más que lo que vi en ese momento era más que mi imaginación infantil. Me encantaría escuchar algunas opiniones sobre mi experiencia y saber si alguien alguna vez ha visto u oído hablar de un espíritu que se pareciera al mío. Lo único con lo que lo puedo comparar era cierto clan que caminaba con túnicas blancas y, bueno, esto es lo más cercano que puedo escribirlo, en verdad.
Hace muchos años, a principios del 2000, sufrí un grave aborto espontáneo. Para ese momento llevaba alrededor de 10 semanas de gestación. Mi esposo y yo no pudimos averiguar si era un niño o una niña, debido a la temprana estadía de mi embarazo y la limitada tecnología de esa época. Aproximadamente una semana antes de que se desatara el infierno, tuve un sueño muy vívido que todavía recuerdo hasta el día de hoy. En él, di a luz a una niña que me miró y sonrió. Esa es la única parte que recuerdo. Ella apareció, se dio la vuelta y sonrió. Una semana después comencé a sangrar. En la actualidad mi esposo y yo tenemos 2 hijos maravillosos, pero es necesario que sepan que nunca les he mencionado de mi aborto espontáneo hasta el día de hoy. Por otra parte, uno de ellos, nuestro hijo de 17 años, padece de un cáncer terminal y además es también autista. Menciono el autismo porque en los últimos años siempre me ha preguntado qué hace nuestro gato que falleció hace unos años en el cielo. Sin embargo, la semana pasada y de manera coincidencial comenzó a mencionar a su hermana en el cielo. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. Menciona a sus abuelos, ambos fallecidos, y a diferentes personas que conoció en el camino. Como les comenté, nunca le hablé de la pérdida de mi embarazo y no creo que él llegase a entenderlo si se enterara. Escuché que algunas personas con una enfermedad terminal a veces pueden ver cosas y él ha dicho algunas bastante locas gracias al autismo a través de los años, pero aún así continúa preguntando qué está haciendo su hermana en el cielo. Es solo un pensamiento que se cruza en mi cabeza, pero creo que nuestra primera hija está con los miembros de su familia y nos cuida desde algún lugar. Actualización. Aquí es donde estamos. El médico le recetó a mi hijo medicamentos de quimioterapia orales en un ciclo de 28 días. Tuvo una mala reacción a ellos y siguió enfermando. Me partió el corazón el ver que su salud seguía empeorando. Mi esposo y yo tomamos la decisión de suspender todo el tratamiento de quimioterapia, ya que su situación no puede mejorar en este momento. La quimioterapia oral nos daría tiempo, pero a la vez lo haría pasar por un infierno, y como su condición es terminal, lo dejamos en manos de Dios. Ahora está bien, y según la enfermera del hospicio, los pacientes que dejan la quimioterapia tienden a tener un rebote y ya está en esa etapa. Sabemos lo que sigue y sé que no estará solo, pues mi papá, mi suegra y muchos otros miembros de mi familia lo cuidarán hasta que yo llegue allí eventualmente, sea cuando sea. Después de que mi madre muriera, comencé a escuchar ocasionalmente los ruidos característicos que ella hacía cuando estaba viva. La primera vez que esto ocurrió fue hace un par de años. Eran las 7 de la mañana y estaba sentado en mi cama revisando mi teléfono cuando escuché que se abría la puerta de la cocina. Esto era algo que mi madre hacía todos los días a la misma hora cuando estaba viva. Abría la puerta, revisaba un poco por aquí y por allá, abría algunos cajones y luego venía a ver cómo estaba en mi habitación. Esos fueron los ruidos exactos que escuché. La única diferencia es que en el momento en que los pasos llegaban hasta la puerta de mi habitación, todo se quedaba en silencio. La segunda experiencia sucedió el año pasado en abril. Estaba en la ducha y luego escuché que se abría la puerta de la cocina. En ese momento, mi perro comenzó a ladrar. Escuché los cajones abrirse y alguien lavando platos, así que decidí salir rápidamente de la ducha para verificar si había alguien en mi casa. Pero no había nadie. Estaba solo. ¿Qué podría ser? ¿Un ente tratando de imitar a mi madre? Es el año de 1997 en Israel. En ese momento, la situación del conflicto entre Israel y Palestina estaba en un punto de crisis y lamentablemente los terroristas suicidas no fueron un evento inusual. Mi madre me llevaba a mí de 4 años de la mano y a mi hermana de 2 años sentada en un cochecito.
al mercado Mahan Yehuda en Jerusalén para ir de compras y pasar un día divertido con ella. Estábamos caminando por el mercado cuando señalé un puesto de bebidas y le pedí a mi madre que me comprara una. Ella, que normalmente nunca diría que no a una petición como esa, de repente tuvo un mal presentimiento, como si algo muy malo fuera a suceder. De un momento para otro, a ella se le oscureció la vista, se le subió la temperatura y tuvo dificultad para respirar. Así que comenzó a entrar en pánico y gritó: «¡No! ¡Nos vamos ahora mismo!». Comenzó a arrastrarme con una mano y a empujar el cochecito de mi hermana con la otra, y luego corrió hacia el final de la calle del mercado. Mientras se escabullía violentamente entre la multitud, y a medida que pasaba el tiempo, su sentimiento se hacía más fuerte. Cuando comenzamos a cruzar la calle, mi madre estaba llorando y visiblemente afectada. En el segundo que terminamos de cruzar la calle y llegamos al otro lado, el mercado explotó. Después de unos segundos de total conmoción y horror, la señal del puesto de bebidas, del cual estábamos justo al lado, golpeó contra el cemento justo frente a nosotros. El ataque fue conocido más tarde como uno de los peores ataques terroristas de su época. 2 bombarderos a cada lado de la calle principal del mercado explotaron simultáneamente. 16 personas murieron y 178 resultaron heridas. Creo que si mi madre no hubiera tenido ese extraño sentimiento, quizás no estaríamos aquí hoy. Mi madre dice que esto fue obra de Dios o de un ángel de la guarda, pero yo no soy religiosa, pues soy una persona extremadamente racional. Así que por lo que puedo decir, es solo una de esas cosas que no puedes explicar. Tal vez era un instinto similar al de las ratas que abandonan un barco que se hunde, o al animal que huye antes de que ocurra un desastre natural. Si estás interesado, puedes leer el artículo Bombarderos del mercado Mahan Yehuda de 1997 en Wikipedia. Yo misma estuve allí y puedo recordar algunos de los detalles vívidamente, y también mi madre me contó esta historia cientos de veces, así que espero que cuente como una historia personal. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo deja que el silencio hable y que los susurros Griten.